Mi novio me pidió matrimonio en mi peor momento, pero yo ya estaba enamorada de mi compañero de trabajo. Ahora mi prometido canceló la boda y me dejó sin explicaciones, diciendo que soy la peor persona del mundo. Siento que estoy nadando en un mar de mis propios errores, y el agua está helada. Mi vida, la que todos veían, la que yo misma intentaba convencer a los demás, y sobre todo a mí, de que era maravillosa, se desmoronó tan rápido que aún no asimilo cómo pasó. Tengo 30 años, mi novio, Mark, el hombre que juraba ser mi alma gemela, me pidió matrimonio hace unos meses. Fue un momento que supuestamente debería haber sido el culmen de mi felicidad, el broche de oro a años de amor estable y planificado. Teníamos el departamento, los perros, las vacaciones planeadas para el verano, la fecha de la boda marcada en el calendario, todo era idílico. Mark era perfecto. Siempre atento, cariñoso, predecible en la mejor de las maneras. Era mi roca, mi puerto seguro. Me sentía completamente amada y protegida. Pero ahí estaba el problema. Esa seguridad, esa calma, con el tiempo se me volvió una prisión invisible. Mi corazón, el que supuestamente latía solo por él, empezó a sentirse hueco. No es que Mark hiciera algo mal, a todo lo contrario. Era el epítome del buen hombre, el que cualquiera desearía. Pero yo, en medio de esa vida tan bien ordenada, sentía una insatisfacción latente, un vacío que no sabía nombrar. Me despertaba por la mañana y la rutina me ahogaba. Me miraba al espejo y no reconocía a la chica que solía soñar con aventuras y pasiones desbordadas. Me decía a mí misma que era el estrés de la boda, la presión del trabajo, que todas las parejas pasan por bajones. Intentaba convencerme de que era normal dudar antes de dar un paso tan grande, pero algo en mí gritaba que era más profundo, que yo estaba fallando, que no sentía esa chispa que creía merecer, o que tal vez, solo tal vez, mi corazón anhelaba algo que Mark no podía darme. Y entonces, como sacado de una película dramática que yo misma escribiría, apareció él. Leo. Mi compañero de trabajo. Fue justo en ese punto álgido de mi crisis interna, cuando Mark estaba en su peor momento laboral. Tuvo un accidente de moto, algo serio, que lo dejó postrado en cama durante semanas, con la movilidad reducida y el ánimo por los suelos. Yo me convertí en su cuidadora, su apoyo incondicional. Cambié pañales, lo ayudé a movilizarse, lo llevé a incontables citas médicas. Era lo que debía hacer, lo que cualquier persona en mi lugar haría, ¿verdad? Pero el peso de la responsabilidad, la constante exposición a su dolor, a su frustración, a esa versión rota de él, me estaba consumiendo. Me sentía agotada, atrapada en una vida que ya no reconocía, una vida que se había detenido mientras el mundo seguía girando. Fue en medio de esa vorágine, cuando mi fortaleza apenas se sostenía, que Leo empezó a notar mi situación. Al principio eran solo pequeños gestos de amabilidad. Me traía café por las mañanas, me preguntaba cómo estaba, con una genuina preocupación en la mirada, y, lo más importante, me escuchaba. Me escuchaba sin juzgar, sin darme consejos, simplemente escuchaba mis frustraciones, mi agotamiento, mi creciente sensación de asfixia. Él, a diferencia de Mark que estaba inmerso en su propia recuperación y dolor, parecía ver mi lucha externa. Poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Empezamos a compartir pequeños secretos, anécdotas de antes del accidente, risas que se sentían como oasis en un desierto de tristeza. Un día, después de una sesión de fisioterapia particularmente difícil para Mark, me sentí tan abrumada que apenas podía sostenerme en pie. Leo me encontró en la sala de espera, con la mirada perdida y las lágrimas amenazando con caer. Me ofreció un pañuelo, y luego, con una delicadeza que me desarmó, me preguntó si quería dar una vuelta corta, solo para tomar aire. Acepté, más por instinto de supervivencia que por otra cosa. Caminamos por el parque cercano, y mientras yo le contaba mi desahogo más profundo, sobre lo atrapada que me sentía, sobre la culpa que me corroía por querer algo más que esta realidad, él me miró con una intensidad que me hizo sentir vista. En ese momento, me dijo algo que se clavó en mi alma: Eliana, es normal querer sentirte viva, es válido querer tu propia felicidad, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece haberse detenido. Sus palabras resonaron con una fuerza que me aterrorizó y, al mismo tiempo, me cautivó. Sentí que entendía mi lucha de una manera que nadie más lo hacía, ni siquiera Mark. Y en ese preciso instante, en medio de la desesperación y la vulnerabilidad, crucé una línea invisible. Unos días después, la tentación se hizo insoportable.
con Mark aún en recuperación, y con la voz de Leo susurrándome al oído que yo merecía más, que mi felicidad era importante, que yo también necesitaba que alguien me cuidara, cedí. Fue un impulso nacido del agotamiento y la sutil manipulación, una excusa torpe para justificar lo injustificable. Me dejé llevar por la atención y la comprensión que Leo me ofrecía, porque en ese momento, sentirme deseada y vista se sentía más vital que mi propio sentido de lealtad. El primer desliz fue, como suele suceder, fugaz, casi accidental en su ejecución, pero devastador en sus consecuencias internas. Un café rápido, una mirada que se prolongó un segundo de más, un roce, casual, de manos al pasarme un documento. Pero esos pequeños accidentes se volvieron la norma. Leo se convirtió en mi escape, mi confidente secreto, el que me recordaba que existía una Eliana más allá de ser la enfermera dedicada de Mark. Él entendía mi agotamiento, mi frustración, esa sensación de estar atrapada en una vida que no me pertenecía del todo. Me decía que era válido buscar mi propia felicidad, que nadie podía culparme por querer sentirme viva de nuevo, especialmente cuando mi pareja estaba, para todos los efectos prácticos, ausente en la relación que compartíamos. Y así, con esa justificación constante alimentándose en mi cabeza, los encuentros se volvieron más frecuentes, más intencionados. Empezaron siendo charlas de trabajo, que se alargaban más allá de lo necesario, luego cafés, para desconectar, que se convertían en cenas discretas. Cada vez que me veía con él, sentía una mezcla de placer prohibido y una culpa punzante que me carcomía por dentro, sobre todo cuando volvía a casa y veía a Mark, más débil, más dependiente, pero aún con esa mirada de amor incondicional hacia mí. Me decía a mí misma que mi relación con él ya estaba rota, que el accidente solo había expuesto las grietas que ya existían, o que yo misma había creado con mi propia insatisfacción. Leo me hacía sentir deseada, vibrante, escuchada. Me recordaba quién era yo antes de convertirme en la cuidadora incansable, y ese recuerdo era adictivo. La rutina de la mentira se instaló como una segunda piel. Inventaba excusas para salir, para estar fuera de casa más tiempo del necesario. Tengo una reunión importante, voy a ver a mi amiga Laura, necesito un respiro, voy a dar una vuelta. Mark, sumido en su propio proceso de recuperación y confiando en mi supuesta dedicación, no cuestionaba nada. A veces sentía su gratitud, su dependencia, y eso hacía la culpa aún más insoportable. Me repetía una y otra vez que esto era temporal, que solo estaba explorando mis sentimientos, que necesitaba entender qué me estaba pasando, que cuando Mark estuviera completamente recuperado, yo sabría qué hacer. Pero en el fondo, sabía que estaba jugando con fuego, que cada mentira era un paso más hacia un abismo del que no estaba segura de poder salir. Me convencía de que no le hacía daño a Mark directamente, que si él no lo sabía, no lo sufría. Que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer para no colapsar. Me aferraba a la idea de que Leo era solo un escape, una distracción temporal, que mi amor por Mark seguía ahí, aunque dormido bajo capas de agotamiento y decepción. Pero la verdad es que cada vez que estaba con Leo, me sentía más viva, más yo misma, y eso me aterrorizaba porque ponía en tela de juicio la totalidad de mi vida con Mark. La culpa me carcomía, sí, pero la emoción, la validación y la sensación de estar eligiendo mi propia felicidad eran, en ese momento, mucho más fuertes. Me decía a mí misma que era valiente por enfrentar mis sentimientos, en lugar de cobarde por huir de ellos. Una autojustificación retorcida que me permitía seguir adelante en mi doble vida, ignorando el daño que estaba causando. Todo se desmoronó, como era de esperar, de la manera más brutal e ineludible. Mark, a pesar de su estado, tenía una intuición increíble. Quizás porque estaba más tiempo en casa, observando, o quizás porque el trauma del accidente lo había vuelto más perceptivo a las verdades no dichas. Había notado mis ausencias, mis excusas poco convincentes, el cambio en mi mirada, la distancia que se había instalado entre nosotros. Ya no se trataba solo de mi agotamiento como cuidadora, él sentía que me estaba perdiendo, que algo se estaba pudriendo en nuestro matrimonio. Fue un martes por la tarde. Había regresado a casa más tarde de lo usual, excusándome con una reunión de seguimiento de la recuperación de pacientes, una mentira elaborada que me había inventado. Mark estaba en el salón, sentado en su silla adaptada, con su portátil abierto sobre las rodillas. No me miró con la habitual calidez cuando entré, su rostro estaba pálido, y en sus ojos vi una mezcla de dolor, decepción y una rabia contenida que me heló la sangre. Eliana, dijo su voz, baja pero firme, sin ese tono cariñoso de siempre, necesito que seas honesta conmigo. ¿Dónde estuviste realmente hoy?
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Intenté balbucear mi excusa habitual, pero él me interrumpió con un gesto de la mano. No mientas más, dijo, y luego, con una frialdad que me atravesó el alma, giró el portátil hacia mí. Ahí estaba, la pantalla mostrando una conversación de WhatsApp web, abierta, clara, innegable. Era una de mis conversaciones con Leo. No era una charla inocente, había mensajes explícitos, planes para vernos, confesiones de mi desdén hacia la vida con Mark, y sí, la confesión de nuestro primer encuentro físico, minimizado por mí como un error de una noche. El aire abandonó mis pulmones. No había excusas, no había forma de negarlo. La verdad desnuda estaba ahí, escupiéndome en la cara la magnitud de mi traición. Mark me miró, y en sus ojos no había ni una gota de ira explosiva, sino una decepción tan profunda, tan absoluta, que me sentí microscópica, insignificante. Era como si hubiera visto la imagen de mí misma que yo intentaba ocultar, y la hubiera reconocido como la peor versión posible. ¿Quién es Leo?, preguntó, y su voz era un susurro helado. Yo, incapaz de articular palabra, solo pude temblar. Él continuó, su tono volviéndose más cortante: he estado sintiendo esta distancia, Eliana. He estado notando tus ausencias, tus excusas, pensé que era por el estrés, por mi recuperación, pero tú estabas con él, ¿verdad? Mientras yo luchaba por volver a caminar, tú estabas, divirtiéndote. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero él no se inmutó. No es justo, Mark, logré decir con un hilo de voz, aferrándome a la última chispa de mi narrativa de victimización. ¿Por qué no me preguntaste antes? ¿Por qué no hablamos de esto? Él soltó una risa seca, desprovista de cualquier humor. Preguntarte, Eliana, replicó con una calma escalofriante, no era mi rol. Tú tenías la responsabilidad. Tú sabías lo que hacías. Yo estaba luchando por mi vida, y tú estabas rompiendo la nuestra. La confrontación no duró mucho. No hubo gritos, no hubo reproches apasionados. Solo una fría declaración de hechos y una sentencia implacable. Mark se levantó, apoyándose en sus muletas con una determinación que nunca antes le había visto. Me miró una última vez, y en esa mirada vi todo lo que había perdido: el amor, la confianza, el futuro. No puedo hacer esto, Eliana, dijo, su voz quebrándose por primera vez, pero con una firmeza subyacente. No puedo construir un futuro contigo después de esto. Lo que hiciste, te convirtió en alguien que no reconozco. Te cancelo la boda. Me voy a quedar con mi familia hasta que esté completamente recuperado. Y después, cada uno por su camino. Y con eso, salió. Agarró su maleta y se marchó, dejándome en un silencio ensordecedor, rodeada por los restos de mi vida perfecta. Las consecuencias inmediatas fueron la aniquilación total de mi realidad. La boda, el hogar compartido, la promesa de un futuro juntos, todo se desmoronó en cuestión de minutos. Me quedé sola, no solo con mi culpa, sino con la devastadora verdad de que yo había sido la arquitecta de mi propia destrucción, la causante de la profunda decepción en los ojos del hombre que más me había amado. Y lo peor, el peor golpe, fue escucharle decirme, antes de cerrar la puerta: eres la peor persona del mundo. Esas palabras resonaron en mi cabeza, la más dura de las verdades que me lanzaba la vida. La partida de Mark fue solo el principio. El silencio que dejó a su paso era ensordecedor, pero la verdadera tormenta comenzó cuando las noticias empezaron a filtrarse. Primero, mis padres. Me llamaron, preocupados porque la boda se había cancelado sin previo aviso y sin explicaciones claras por mi parte. Cuando finalmente me arrastré hasta su casa, con la cara hinchada de llorar y una excusa vaga sobre problemas irreparables en la relación, la decepción en sus rostros fue palpable. Mi madre, siempre tan comprensiva, solo pudo mirar hacia otro lado, susurrando algo sobre lo mucho que había confiado en mí, y lo decepcionada que estaba por no haberme desahogado con ella. Mi padre, que solía ser mi roca, simplemente se limitó a decir: Eliana, no podemos ayudarte si tú misma no te ayudas primero. Su voz era grave, no de ira, sino de una profunda desilusión que dolía más que cualquier grito. Sentí su distancia, su incapacidad para entenderme, y eso solo profundizó mi sensación de ser una paria, una oveja negra a la que nadie estaba dispuesto a acoger. Luego vinieron mis amigas. Las que me conocían, las que habían visto mi relación con Mark florecer, las que estaban emocionadas por la boda.
cuando se enteraron de la verdad, o al menos de la parte que yo estaba dispuesta a contarles, una versión diluida donde Mark era el infiel y yo solo una víctima confusa, las reacciones variaron. Algunas se alejaron gradualmente, incapaces de procesar mi comportamiento. Otras, las más leales, intentaron consolarme, pero yo no quería consuelo. Quería que entendieran mi lucha, mi búsqueda de la verdad, mi momento de debilidad. Les hablaba de la presión, de la inseguridad, de cómo me sentía atrapada y de cómo la propuesta de matrimonio de Mark, en mi peor momento, me había hecho cuestionar todo. Ellas, claro, escuchaban, pero sus ojos reflejaban una duda silenciosa, una falta de fe en mis justificaciones que me hacía sentir aún más sola. Mi reputación, o lo que quedaba de ella, se hizo añicos. En el trabajo, los murmullos y las miradas furtivas se volvieron mi pan de cada día. Leo, mi cómplice de todo esto, se esfumó. Nunca más hablamos después de que Mark se fue. Fue como si nunca hubiera existido, como si mi desliz hubiera sido una fantasía efímera que él se llevó consigo sin dejar rastro, dejándome sola con la cruda realidad. Me sentí utilizada, abandonada y profundamente humillada. En medio de este torbellino de rechazo y aislamiento, mi culpa se transformó en un remordimiento constante, pero siempre teñido de autocompasión. Me repetía a mí misma que no era completamente mi culpa, que Mark me había pedido matrimonio en el peor momento, que mis inseguridades me habían traicionado, que Leo me había manipulado sutilmente. Me veía a mí misma como una persona rota, atrapada en circunstancias que la sobrepasaban, una víctima de su propia búsqueda de felicidad. Me lamentaba por la vida perfecta que había perdido, por la confianza destrozada, por el amor que había tirado a la basura. Pero en el fondo, esa autocompasión no me ayudaba a asumir la responsabilidad total. Me aferraba a la idea de que si Mark hubiera sido más atento, si Leo no hubiera estado ahí, si mis padres hubieran entendido mi proceso, quizás las cosas serían diferentes. Y así, sola en mi departamento, rodeada de los fantasmas de lo que fue, me hundía en la amargura de mis propias decisiones, convencida de que el mundo entero, incluido Mark, se había comportado de manera injusta conmigo. Actualización 1. Han pasado solo unos meses desde que publiqué mi historia, y el peso en mi pecho no ha disminuido, solo ha cambiado de forma. El silencio de Mark se volvió oficial. Recibí los papeles del divorcio por correo certificado. No hubo llamadas, no hubo contacto, solo la frialdad del papeleo legal que sellaba el fin de todo. Firmé sin protestar, sintiéndome como una delincuente en el juzgado de mi propia vida. Mis padres, aunque distanciados, me permitieron volver a casa temporalmente, pero la atmósfera es tensa. Me hablan con amabilidad, pero sus ojos me recuerdan constantemente mi error. Cada vez que intentan darme un consejo sobre seguir adelante, siento que me están juzgando, que no entienden lo profundo que es mi dolor y lo complicado de mi situación. Mis amistades se han reducido drásticamente. Las pocas que quedan intentan ser comprensivas, pero veo la cautela en sus miradas. No me invitan a planes grandes, prefieren encuentros pequeños, como si temieran contagiarse de mi mala suerte o de mi decisión errónea. Leo desapareció por completo. Nunca más supe de él, y sospecho que quizás él tampoco me tomó tan en serio como yo creí. Fue un cruel recordatorio de que mi escape era, en realidad, solo una fantasía egoísta que él vivió sin consecuencias. Me encuentro atrapada en mi antigua habitación de infancia, con las paredes llenas de pósters de bandas que ya no escucho y una vida que siento que no me pertenece. Intento buscar trabajo, pero cada entrevista me resulta agotadora. Siento que mi historial, mi reputación y la sombra de mi divorcio incipiente me persiguen. Las pocas veces que he logrado una conversación más larga, me descubro cayendo en el mismo patrón, justificar mis acciones, hablar de lo abrumado que estaba Mark, de lo sola que me sentía, de cómo nadie me entendía. Y lo más frustrante es que, al decirlo en voz alta, a veces casi me convenzo a mí misma. Me repito que Mark me dejó sin explicaciones, que solo me dijo que era la peor persona del mundo, y que eso no es justo para alguien que estaba pasando por un momento tan difícil. Lo único que he logrado, si es que se le puede llamar algo positivo, es que mi terapeuta me ha sugerido enfocarme en sanar mis heridas y en reconstruir mi autoestima. Es una frase tan bonita, tan vacía. ¿Cómo puedo reconstruir algo cuando siento que todo lo que toco se derrumba? A veces me pregunto si Mark habrá encontrado la felicidad, si habrá olvidado mi traición. La idea de él rehaciendo su vida mientras yo sigo aquí, sumida en mi propia miseria, me revuelve el estómago.
Siento que estoy pagando un precio desproporcionado, una condena eterna por un error que, en mi mente, tuvo sus motivos. Me siento tan sola, tan incomprendida. Me gustaría poder retroceder en el tiempo, pero solo puedo avanzar, paso a paso, cargando con este peso que parece no tener fin. Actualización 2. Ha pasado un año desde que mi mundo se vino abajo. Un año de intentar reconstruir pedazos de una vida que yo misma hice añicos. Volví a mudarme, esta vez a un pequeño apartamento en otra zona de la ciudad. Es modesto, pero al menos es mío, o eso me digo. Mis padres, con el tiempo, han bajado un poco la guardia, aunque la tensión subyacente sigue ahí, como una corriente subterránea en nuestras conversaciones. Intentan ser optimistas sobre mi nuevo comienzo, pero sé que la decepción nunca desaparecerá por completo. En cuanto a mi vida social, se ha reducido a un círculo muy pequeño de amigas que, de alguna manera, han logrado perdonar mi desliz y seguir adelante. Aún así, siento que siempre hay una barrera invisible, una incomodidad latente cuando se habla de relaciones, de compromiso. Es como si llevara una marca imborrable de mi fracaso. Leo, por supuesto, sigue siendo un fantasma en mi vida, una presencia que solo aparece en mis momentos de mayor autodesprecio. Mi carrera profesional se ha visto afectada. Tuve que aceptar un puesto por debajo de mis capacidades y experiencia, en una empresa que no me apasiona. La sombra de mi divorcio y mi reputación afectada hacen que cada entrevista sea un campo minado. Me siento estancada, como si el universo me hubiera sentenciado a esta mediocridad perpetua por haber osado buscar mi propia felicidad. He intentado citas, pero cada hombre nuevo me genera una ansiedad paralizante. Me comparo constantemente, o me comparan a mí. La idea de volver a entregar mi corazón, sabiendo lo fácil que es romperlo, y lo mucho que duele ser uno mismo el que rompe el ajeno, me paraliza. He trabajado en terapia, he leído libros de autoayuda, he meditado, y aunque he aprendido a gestionar mis emociones, a reconocer mis patrones, la verdad es que sigo sin poder perdonarme a mí misma del todo. No porque crea que fui intrínsecamente mala, sino porque me doy cuenta de lo ingenua y egoísta que fui. Mark, supe por amigos en común que se casó de nuevo hace unos meses. Alguien estable, alguien que, imagino, nunca le dio motivos para dudar. La noticia me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. No por amor, me digo, sino por la confirmación de lo que perdí. Perder la vida que él me ofrecía, la seguridad, el futuro que él visualizaba para nosotros. Me siento resentida, a veces, porque él pudo seguir adelante tan fácilmente, mientras yo sigo aquí, luchando con las cenizas de lo que yo misma destruí. A veces, cuando la noche es demasiado silenciosa, pienso en él, en su mirada decepcionada, en sus palabras frías. Me recuerdo que él me dejó sin explicaciones, diciendo que era la peor persona del mundo. Y sí, tal vez lo fui, en ese momento. Pero el peso de esa etiqueta, el hecho de que él haya seguido adelante también mientras yo sigo en este limbo, me parece una crueldad del destino. No sé si alguna vez encontraré la paz, o si esta culpa será mi compañera eterna. Supongo que solo me queda seguir intentando, seguir adelante, aunque el camino sea solitario y las cicatrices de mis decisiones se sientan más profundas que nunca.